Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy 3 de junio se celebra la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires. La introducción al martirologio dice que entre los años 1885 y 1887, muchos cristianos de Uganda fueron condenados a muerte por el rey Mwanga. Entre ellos sobresalen Carlos Luanga y sus 21 compañeros, que firmes en la fe católica fueron degollados o quemados por negarse a satisfacer los impuros deseos del monarca. Por otro lado, escuchamos en la proclamación del Evangelio de hoy cómo Jesús se ve increpado por las autoridades de los escribas y ancianos que le preguntaban: ¿con qué autoridad haces esto?, refiriéndose al gesto que escuchábamos en el Evangelio de ayer, la purificación del templo, cuando les volcó a los cambistas sus mesas y les dijo con alta voz que habían profanado el templo y la habían convertido en una cueva de ladrones. Es una coincidencia aleccionadora la de este Evangelio con la celebración de estos mártires. Según se cuenta en toda la historia del rey Mwanga, este era un monarca que parecía bien intencionado. De hecho, había abierto las puertas de su reino a los misioneros cristianos, tanto protestantes, ingleses, anglicanos, como a los que llegaron luego católicos. Pero al mismo tiempo mantenía abierta la puerta de los musulmanes que habían llegado antes a su reino y con quienes habitualmente comerciaba. Y se dio cuenta de que los europeos tenían mejor tecnología y que venían de reinos más avanzados, con mejores capacidades económicas. Y en su corazón se le empezó a crear esa especie de afición a las comodidades, a las riquezas de los europeos y a la protección que le podían dar estos reinos. Al mismo tiempo, era un hombre lujurioso que tenía, a semejanza del rey Herodes, tenía este mal vicio. Y los misioneros católicos le dijeron que tenía que dejar a esas mujeres y quedarse y casarse con una si quería ser un buen cristiano. ¿Y por qué querría ser un buen cristiano el rey Mwanga? Pues he aquí que se sorprendía de la vida de los cristianos, de su rectitud, de su honestidad, de su justicia en los tratos comerciales, y se empezó a admirar del buen trato y la buena educación de algunos que trabajaban en su corte, entre ellos el jovencillo Carlos Luanga. Lo que no sabía el rey es que estos chicos habían empezado a asistir a la catequesis católica y pasado un tiempo habían asimilado el cristianismo y eran unos buenos discípulos de Jesús. Y eso es lo que les movía a servir a su rey, a serle fieles a su rey, a ser destacados, a hacer bien sus trabajos, a diferencia de otros que en la corte aprovechaban momentos para cometer fraude o para no llevar a cabo las obligaciones que les correspondían y cosas por el estilo. Carlos Luanga y sus 21 compañeros empezaron a destacar en la corte. Y eso le causó curiosidad al rey y quería conocer ese secreto y se dio cuenta de que eran cristianos. Y eso le atrajo y también él quería ser cristiano. Pero
se encontró con las exigencias del cristianismo, y entre ellas la fidelidad conyugal, el matrimonio de un solo hombre con una sola mujer. Y era un poco tan desfachado este rey que, viendo la oportunidad de congraciarse con sus súbditos cristianos, pensó en que le convenía ser cristiano, pero lo que no quería era dejar sus vicios, y entonces quería negociar el asunto, y dijo que estaba dispuesto a bautizarse siempre y cuando le dejasen quedarse no con una, sino con 3 o 4 mujeres. Le dijeron que no, que tenía que ser una, y entonces cambió su oferta y dijo que con 2 mujeres. Tampoco esto se lo aceptaron, porque la doctrina cristiana no está puesta sobre la mesa de negociaciones. No es una oferta y demanda en la que uno va tomando lo que le va pareciendo, aun cuando en los medios de comunicación o en ciertas atmósferas y ambientes se haga pensar que el cristianismo, para congraciarse con los poderosos de este mundo o con los vientos que corren o con la moda de supuestos avances políticos o tecnológicos, haya que condescender con todo ello. El Evangelio en su núcleo, en su esencia, es muy claro, y hay cosas que no se pueden tocar. Viendo que los católicos no cedían, intentó otra estrategia, que era prometerles a estos católicos que en efecto renunciaría a su mujer, a sus mujeres, y quedarse solamente con una, siempre y cuando estos misioneros católicos le garantizaran que el rey, en este caso el rey de Francia, que era el que había también enviado misioneros, o al menos eran franceses, que ese rey de Francia le garantizase la protección política, con ejércitos, para defenderse de los reinos circundantes, y que además le prometiesen contratos de comercio que fueran beneficiosos para el reino de Uganda. Aquellos misioneros le dijeron que no, que ellos no eran agentes de una empresa comercial, que eran misioneros del Evangelio. El rey, un poco decepcionado y enojado, se dirigió entonces a los misioneros anglicanos, un cristianismo que que deja mucho que desear, especialmente en algunas de sus cabezas. Y esos anglicanos aceptaron y dijeron que sí, que ellos podían negociar de parte de su rey y darle todos esos beneficios políticos y económicos que él pedía. Y por eso el rey Mwanga se inclinó por el anglicanismo, al menos como trato comercial. Y aquí el punto donde el Evangelio que se lee hoy entra en consideración, cuando Jesús habla de la pureza del templo. Habían convertido el templo en una cueva de ladrones, y ahora, cuando Jesús es exigente y ha purificado el templo, aquellas autoridades de los judíos le preguntan que cómo se atreve a haber hecho semejante cosa. Y Jesús les contesta con otra pregunta. El bautismo de Juan, que es el bautismo de conversión, de penitencia, ¿de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? Pregunta que también le podía haber hecho al rey Mwanga. ¿Tú el bautismo para qué lo quieres? ¿Es un bautismo para obtener unos beneficios, para decir que eres cristiano y poder gozar de una serie de privilegios? ¿O es verdaderamente el bautismo de conversión, de penitencia, de renuncia a la vida viciosa, sea deshonesta por la lujuria o por la codicia? ¿Verdaderamente quieres bautizarte para vivir en el Evangelio o simplemente para obtener beneficios? Se ve y se sabe cuál fue, digamos, la actitud y la respuesta ante el Evangelio del rey Mwanga, que al final, irritado por la rectitud de vida de sus cristianos, entre ellos Carlos Lwanga, pues los mandó degollar, porque no cedieron a sus caprichos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.